Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Esta mañana estaremos conversando sobre el deporte en Rocafuerte, especialmente sobre el básquet en Rocafuerte. Lo haremos con un deportista en sus momentos que estuvo magnificado este deporte en este Cantón Manabito. Es un trabajo que se ha venido preparando por parte de nuestro invitado en esta mañana, Javier Dueñas Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Javier. Buenos días, Ramiro. Buenos días a la audiencia de Radio San Gregorio. Agradecido por la invitación y por poder compartir una experiencia vivida en mi cantón. ¿Verdad que es agradable conversar sobre un tema tan interesante, tan abierto como es el deporte, el desarrollo del deporte y especialmente del básquet en Rocafuerte? Un deporte que llegó a tener mucha solvencia, que llegó a tener mucha calidad en sus momentos y que incluso, como lo dice Colón Cedeño, uno de los más conocedores e interesados en el estudio de este deporte en la provincia, de que Rocafuerte llegó a convertirse en un momento determinado en la capital del básquet de Manabí. ¿Qué tanto hay de verdad en ello, Javier? Tú que fuiste un deportista, tú que estuviste también en este deporte del básquet. Bueno, primero que Colón es un apasionado por el básquetbol y de él puede aflorar todas cosas buenas para reconocer un trabajo y un performance de los deportistas del Cantón Rocafuerte, específicamente del básquetbol. Segundo, que sí es cierto, yo considero desde mi perspectiva que Rocafuerte fue un ejemplo a nivel no solamente local o provincial, sino también un ejemplo a nivel nacional sobre la buena planificación deportiva y sobre el buen desempeño de los deportistas productos de esa planificación deportiva. Entonces, efectivamente, en Rocafuerte considero que se hizo un excelente trabajo que permitió convertirse en su momento en la capital nacional del básquetbol en el Ecuador. Entonces, ¿quieres decir de que al convertirse en la capital provincial del básquet y uno de los espacios privilegiados del básquet en el Ecuador, sus deportistas tienen que haber sido también reconocidos en este deporte a nivel nacional? ¿Quiénes estuvieron entre ellos? Mira, definitivamente hubieron muchos deportistas reconocidos, reconocidos de la perspectiva del deporte mismo, en el sentido de que fueron convocados a preselecciones y a selecciones locales, provinciales y nacionales. Debo recalcar también que no solamente en el básquetbol, o sea, también hubieron otros deportes como el ping-pong, el tenis de mesa, como el ajedrez, como la natación, como la lucha olímpica, en donde también hubieron deportistas reconocidos a nivel local, nacional e internacional inclusive, ¿no? Pero definitivamente el básquet fue el deporte que logró sostenerse por más tiempo en la cúspide a nivel provincial. Y de allí, pues, gracias a eso y a ese trabajo que se realizó, jugadores del Cantón Rocafuerte, pues comenzaron a ser convocados primero a las selecciones de Manabí y luego a las selecciones de Ecuador. Ejemplos en el básquet femenino, tuvimos personas como las hermanas Dueñas Espinosa, Katia, Verónica y Eliana, que llegaron a ser coincidencialmente y conjuntamente miembros de una misma selección de básquetbol en un mismo momento. Es decir, las tres hermanas lograron jugar por la selección de Manabí al mismo tiempo. Qué hermoso en ese espacio de recuerdos y conocer particularmente de que tres hermanas estuvieron vinculadas y brindaron tantas satisfacciones
en el básquetbol manabita, pero no solamente fueron tus hermanas, sino también Francisco Dueñas Osaeta, el padre. ¿Quién fue Francisco Dueñas Osaeta, estimado Javier? Mira, yo creo que ese gusto por el deporte de las hermanas Dueñas y de muchos otros deportistas empezó por el trabajo de Francisco Dueñas como dirigente de la Liga Deportiva Cantonal de Rocafuerte. Y no desde que era dirigente, sino previo a eso comenzó a hacer un trabajo deportivo, siendo él mismo entrenador de las primeras selecciones de Manabí, de Rocafuerte, perdón, que comenzaron a lograr captar y a tener éxito a nivel provincial. Rocafuerte era vapuleado en los torneos provinciales, Manta, Puerto Viejo y en un menor grado Chone, eran los cantones hegemónicos en el básquetbol. Entonces, Rocafuerte comenzó a hacer un trabajo de la mano de Francisco Dueña junto a otras personas ilustres que colaboraron y que fueron parte activa de esa planificación deportiva a la que hacía comentario al principio. Y ahí podríamos nombrar, por ejemplo, a Antuco García, el recordado y querido, apreciado amigo, pues licenciado Antonio García, quien fuera también gestor de esta planificación y de este éxito deportivo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, a Francisco Dueñas en el centro, está la señora Adriana Espinosa, nuestra madre, y mis tres hermanas, ¿no? Verónica a la derecha de la pantalla, Eliana a su lado, y al otro extremo está Katia, ¿sí? Y allí es lo que comentaba, las tres tuvieron la suerte primero de jugar en la selección de Rocafuerte, junto con las otras dos jugadores titulares, que era Victoria Santana y María Eugenia Romero. Coincidencialmente, estas cinco jugadoras, las tres hermanas dueñas, la Victoria Santana y María Eugenia Romero, pues fueron convocadas también a la selección de Manabí junto con otras jugadoras suplentes que también llegaron a esta selección por su buen performance, por su buen desempeño a nivel del básquet y buenas deportistas. Y coincidencialmente también estas tres hermanas dueñas Espinosa llegaron a ser miembros titulares de la selección de Manabí en campeonatos nacionales. Entonces, realmente fue muy placentero, no solamente para mí como hermano, como familiar, sino también para el pueblo en general, ¿no? El Cantón Rocafuerte se movilizaba y esas son esas anécdotas que se quedan en la retina de los ojos, que se quedan en la mente, en nuestra mente, de que cuando éramos niños pues vivíamos esas experiencias de cómo la gente se movilizaba a otros cantones acompañando a la selección de Rocafuerte a apoyarlos, a defenderlos, a y digo defenderlos porque se vivían en unos tiempos muy agresivos, en donde si un cantón le ganaba a otro en su localidad, eran sujetos de maltrato, no solamente de palabra en los graderíos, sino luego cuando salían, pues le tiraban hasta piedra a los carros en los que se viajaba. Y debo recordar que en esos tiempos todavía se viajaba en rancheras, en camionetas de fila, ¿sí? En En las esta conocidas mechas. las huelamechas, exactamente, Ramiro, tú lo has dicho. Sí, en esta foto, por ejemplo, vemos a Francisco Dueñas, a don Pancho, como se lo conocía en Rocafuerte, que está en el extremo izquierdo de las pantallas, entrenando a una de las selecciones o a la primera selección de Rocafuerte. ¿No? No puedo identificar, lamentablemente las fotografías tampoco son un poco antiguas, ¿no? Pero no puedo identificar. Pero debo entender que en esa cancha están algunos jugadores conocidos de Rocafuerte, como por ejemplo José García, debe estar Byron Zambrano, debe estar de pronto Mauro Sacoto, que fueron esos deportistas que iniciaron desde muy jóvenes, desde muy pequeños, a practicar el deporte de la mano de Francisco Dueñas, no de Don Pancho. Pero Ese Francisco Dueñas, pero Francisco Dueñas, antes de ser dirigente deportivo, fue deportista y destacó en algunos deportes, como lo hizo también, no solamente en Rocafuerte, sino fuera de Rocafuerte. Correcto, Ramiro. En aquellos tiempos pues había muy poco nivel un bajo nivel de escolaridad en las poblaciones
de nuestras ciudades, de nuestra provincia, algunas familias hacían un esfuerzo inconmensurable para enviar a sus hijos a estudiar a otras localidades. Hablo específicamente de Quito, de Guayaquil, de Ibarra. Conozco de personas que fueron a estudiar a la UCI con las madres oblatas. Entonces, mi papá, con el esfuerzo de mis abuelos, pues fue enviado a Quito a estudiar en el Colegio Don Bosco, colegio salesiano, en donde llegó a ser seleccionado de básquetbol. Es eh, decir, de, que fue directamente a estudiar en un colegio católico. Tu claro. familia entonces era muy apegada a la religión católica, pero no fue internado allá, sino que vivió de manera independiente, No, realmente fue a un pensionado estudiantil, ¿sí? Fue un en pensionado, el era. mismo colegio. No recuerdo eso, la verdad, no voy a mentir si digo cualquier cosa o asevero alguna situación, pero sé que llegó a un pensionado estudiantil en donde estuvo hospedado, ¿no? Entendería que fue en el mismo colegio, entendería, no solamente él fue el único, hubieron muchas personas en Rocafuerte, incluido el que te mencionaba, el licenciado Antonio García Tuco, conocido cariñosamente en Rocafuerte. Ellos también fueron, ¿no? Fueron también a estudiar a Don Bosco junto con otras personas. Entonces allí comienza la práctica ya deportiva, la selección, mi papá fue seleccionado de fútbol, como era un buen deportista, él participando en los intercolegiales de Quito, fue visto con buenos ojos por el Colegio Militar Eloy Alfaro. Producto de esto, pues el colegio le ofreció una beca estudiantil para que jugara también, para que estudiara en el colegio militar y para que fuera su seleccionado de fútbol. Pero hay que comprender también que en aquella época los padres eran muy estrictos, ¿no? Muy exigentes y mi abuelo no le permitió eh, aceptar, no aceptó esta beca ofertada por el Colegio Militar y ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? él decía que había mandado a su hijo a estudiar a Quito, no a jugar pelota. ¿Sí? Entonces, tú fuiste a estudiar, no a pelotear, no a jugar pelota. Y entonces le dijo que no. Mira que otra cosa todavía, peor aún, mi papá fue convocado a la primera, a la preselección eh, juvenil del Ecuador como futbolista para que participara en los primeros juegos, en el primer campeonato sudamericano juvenil de fútbol, que se realizó en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. ¿Sí? Esta es una anécdota interesante. Mi papá fue convocado a esa primera selección que iba a participar en un primer torneo juvenil internacional. Y con el mismo argumento, mi abuelo le prohibió participar o asistir a esa convocatoria. ¿Sí? De pronto yo hubiese sido hijo de un jugador profesional de fútbol, ¿no? Ya, otra hubiese sido la historia en todo caso. Pero eso significó entonces de que Francisco Dueño Zeta, tu papá, siguió solamente en el estudio ya sin continuar en el deporte. Pero hay algo interesante en lo que tú me refieres, de que él destacó totalmente en el fútbol, cuando aquí lo estamos viendo como entrenador de básquet. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Él se dedicó más al fútbol, creo que la población en ese tiempo era mucho más futbolera que basquetera, ¿sí? De pronto hasta ciertos paradigmas mentales de la sociedad consideraban que de pronto el básquet era más para un juego de mujeres que un juego de varones, así como el fútbol en ese tiempo pues era impensable que lo jugaran las mujeres, ¿no? Cuando ahora vemos que ya hay unos excelentes torneos femeninos de fútbol a nivel local, nacional e internacional. Pues Ecuador acaba de participar en un sudamericano, el clasificatorio a un mundial juvenil, en donde lamentablemente no pudo lograr su clasificación. Este fue un torneo que se dio ahora en Colombia, ¿no? Un sudamericano de fútbol femenino. Pero entonces, sí, comenzó también a practicar básquetbol y lo hacía muy bien. De hecho, él Pero siempre aquí o en Quito, en Rocafuerte o en Quito. en Quito comenzó también a jugar básquetbol y no solamente jugaba básquetbol, una anécdota que también cuenta mi hermana Katia, dice que, no, perdón, miento, mi hermana Verónica, que él también contaba, él jugaba voleibol, ¿sí? Él jugaba voleibol y, y apostaba al voleibol.
¿sí? Y eso le ayudaba inclusive a mantenerse o a tener recursos para poder mantenerse y tener algo adicional mientras vivía. Hay una particularidad muy especial en la cuestión de las apuestas en el deporte. El vóley sí es un juego que permitía, que facilitaba y que la gente lo buscaba no solamente por lo limpio del deporte, ya que no hay roce entre cuerpos, sino que también había la particularidad de las apuestas que se daban en el vóley. Y eran apuestas igual que una plaza de gallos o igual que una pelea de gallos, en el vóley se daban fuertes apuestas. Correcto, correcto, sí. Y mira eso se dio y eso le permitió a mi papá de alguna manera, él contaba, ¿no? Como una anécdota, poder tener algo más disponible de lo que mis abuelos le podían dar. Y efectivamente, no es que las apuestas en el voleibol es solamente ahora, ¿no? Eso es algo muy tradicional y muy similar a los que han estado en una gallera, pues. Saben cómo se da este griterío, esta algarabía en el momento de la apuesta. Mira, yo recuerdo, disculpa que te interrumpa, pero yo recuerdo los encuentros de voleibol en la cancha del Cayambe, aquí en Puerto Viejo, allí en el cementerio, le decíamos cancha del Cayambe, porque en el 64 los graderíos, allí la cancha fue construida por un oficial del ejército, en ese tiempo el teniente Ortiz, en conjunto con la comunidad. Y allí iban a practicar los soldados y conoció popularmente como la cancha del Cayambe, y también habían encuentros de fuerte nivel y apuestas en la calle Quito, allí entre la calle Chile y la avenida Manabí. Y recuerdo que venían equipos de otras partes, no solamente de aquí mismo de Puerto Viejo, de otros barrios, sino también de otros cantones e incluso hasta de otras provincias, y las apuestas, como tú dices, eran fabulosas, eran puestas muy fuertes, como que fuera una gallera a nivel nacional, que se concentraban ahí los galleros, acá se concentraban también, y no eran los jugadores quienes generalmente apostaban, sino quienes organizaban los torneos. Sí, yo tuve la experiencia de hacer algo de deporte en el Parque Cayambe, como era conocido comúnmente, porque si bien yo viví y soy de Rocafuerte, yo estudié en el Colegio Cristo Rey. Entonces, con mis compañeros del colegio, cuando terminaba la jornada o los días viernes normalmente, o el último día de la semana de exámenes, que ya salíamos más temprano, pues acordábamos de ir a Parque Cayambe a jugar pelota, ¿no? El indoor, como se conocía, y que era el deporte, uno de los deportes más practicados, ¿sí? Aunque nunca se lo reconoció como deporte, ¿sí? Al indoor fútbol. Pero la gente lo practicaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Con esas pelotas muy duras, muy tiesas, pero ahí estábamos, ¿no? Y justamente nosotros estábamos jugando indoor y había gente ya apostando allí desde muy temprano, a media tarde, ya se conglomeraba la comunidad apostadora a disfrutar perdón, y a realizar sus apuestas. Pero pues en los encuentros de indoor fútbol, como tú lo señalas, eran encuentros deportivos de mucha raja también. De De mucho fuerte contacto, encuentro, de exacto, de mucho mucho contacto. contacto, y dice que la patada iba por donde mejor cayera cuando la pica se levantaba, ¿no? No, pues, y la falta y tarjeta amarilla se sacaba cuando el pie llegaba del pecho para arriba. O Sí. sea, para abajo no era falta. Sí, o sea, entonces, Aunque después las peleas terminaran en unas trifulcas y en unas piedrizas, como tú dices, que era escóndase quien pueda porque al que le caía le rompía la cabeza, ¿ya? Pero después volvía todo a sí, la sí. normalidad y los encuentros nuevamente se daba. En verdad que Y fue muy volvíamos a ser interesante. amigos. Sí, dime. Y volvíamos a ser amigos. Y claro, pues después de la trompiza, de la puñetiza o de la golpiza que se daban entre gente mismo de barriada a barriada, después volvían y se invitaban nuevamente y volvía la misma historia. Y ahora todos, dice, comentamos con alegría y entre los propios golpeados, ¿ya? ¿Te Estas anécdotas que acuerdas fueron de... cuando nos dimos de puñete después del partido y todo? Entonces, sí, ya queda para la historia, para la. Retomando un poco el tema, Javier,
Vemos aquí de que aparte de que fue deportista y fue también entrenador de básquet, Francisco Dueñas Josaete incursionó también en la dirigencia deportiva de Rocafuerte. Sí, bueno, te cuento un poco porque esta parte sí ya la recuerdo más vivencialmente. Yo ya era niño, pero igual me acuerdo porque me gustaba mucho acompañar a mi papá, ¿sí? Y estaba un poco más al tanto de, soy el hijo menor, entonces siempre estuve más casero, ¿no? Los mayores pues ya iban a sus colegios, en ese tiempo se estudiaba en 2 jornadas, mañana y tarde. Ya cuando yo entré a la escuela pues ya solamente era una sola jornada, entonces tenía más tiempo de compartir con mi padre. Entonces, yo de lo que me acuerdo de esto es que cuando él comenzó voluntariamente a, a convocar a jóvenes, sí, a convocar a jóvenes para que comenzaran a practicar el deporte y específicamente el básquetbol, como lo veíamos en la foto anterior. Entonces la gente comenzó a sugerirle y a mocionar para que se candidaticen y sean electos dirigentes deportivos, ¿no? Porque consideraban que la dirigencia que en ese momento estaba vigente no estaba haciendo las cosas, no estaba haciendo planificación deportiva, estaba haciendo más bien una función social que una función deportiva. Entonces no veían ese desempeño. La decepción de ir a torneos provinciales y ser vapuleados con unas goleadas a nivel de básquet, hablando de 60-10, de 100-20, ¿sí? O en el fútbol de 5-0, de 8-0, de 8-1. Entonces la gente también se cansaba, ¿no? Y comenzó a mocionar. Y aquí en la foto pues vemos cuando mi padre fue electo por primera vez presidente de la Liga Deportiva Cantonal, acompañado de el señor Pedro Zambrano Sáquer, Pedro Zambrano Zambrano, perdón, y de Úbil Romero, Tú dices ¿sí? por primera vez, es decir, que ocupó la presidencia, ¿cuántas Por veces? dos, por dos ocasiones, por dos ocasiones. ¿Sí? 2 ocasiones o 2 periodos consecutivos él fue reelecto como presidente de la Liga Deportiva Cantonal y lo importante fue que prácticamente fue la misma gente que siempre estuvo allí trabajando junto a él, ¿no? Me acuerdo, ya menciono a Antuco García, él nunca fue dirigente deportivo, ojo, él nunca fue miembro de la dirigencia deportiva, quiero decir, pero siempre estuvo apoyando desde la planificación el trabajo que hacía la Liga Deportiva Cantonal de Rocafuerte. O sea, él nunca formó parte como miembro de la directiva, pero siempre estuvo ahí como un miembro de apoyo, ¿no? Como un miembro externo de apoyo, así como hubieron muchas otras personas que también colaboraron de esa manera. Y ahí estamos hablando de entrenadores, me acuerdo que les nombraban monitores a aquellas personas que apoyaban el trabajo como asistentes técnicos, asistentes de los entrenadores de las escuelas y de las selecciones de Rocafuerte. Sí, Había mucha gente alrededor de esta dirigencia apoyando de una u otra manera. Javier, si ahora es un poco difícil hacer eventos y preparar actividades relativas al deporte por la situación económica, ayer fue mucho más difícil. ¿Cómo solucionó, cómo subvencionó todos esos gastos? Porque fue dentro de su dirigencia donde también el básquet empezó a destacar y empezó a hacerse sentir Rocafuerte en el campo del deporte. Y eso costó movilizaciones, costaba estadías, costaba implementos, costaba uniformes y vainas y medias, ¿no? Correcto. Mira, las ligas deportivas cantonales toda la vida han tenido una asignación presupuestaria por parte de las federaciones provinciales, ¿sí? Y las federaciones provinciales, obviamente, por parte de las federaciones nacionales, por Fedenador específicamente, por el Ministerio del Deporte y antes por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Pero tenían una asignación presupuestaria que era dividida en función de la población, de la cantidad de población que tuviera un cantón, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que recibía, yo me acuerdo, lo que recibía la Liga Deportiva Cantonal de Rocafuerte, espero la mente no me traicione, eran 14.000 sucres anuales. ¿Sí? 14.000 sucres anuales, cuando me acuerdo que más o menos el sueldo básico estaría alrededor de los $2.000, 2.000 sucres, perdón,
2.000, 4.000, yo comprenderás que yo era muy niño todavía en ese tiempo y no tengo tan clara esas cantidades, ¿no? Pero me acuerdo que más o menos recibía unos $14.000 anuales, es decir, que podría estar recibiendo un sueldo mensual aproximadamente, o menos, o la mitad de un sueldo mensual. ¿Sí? Digamos que 1.000 sucres anuales, perdón, 1.000 sucres mensuales. Con 1.000 sucres mensuales, ¿sí? La Liga Deportiva Cantonal tenía que pagar a una persona que hiciera las veces de mantenimiento, de personal de servicio, de la instalación o de la casa donde estaba la Liga Deportiva Cantonal. En los terrenos que hoy actualmente está el Coliseo Los Pichotas, ahí siempre fue la sede de la Liga Deportiva Cantonal, ¿no? Ahí era el lugar de las reuniones, había una casa vetusta, me acuerdo, de estas casas típicas hechas de caña, enlucidas con el enquinche, ¿no? Y en la parte de abajo pues estaba la sede de la Liga Deportiva Cantonal y me acuerdo que yo iba allí con mi papá y ahí habían las reuniones de la directiva, ¿no? Las planificaciones y todo eso. Entonces, pero era muy poco el recurso. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hizo? Mi padre tuvo la suerte de ser una persona muy apreciada a nivel no solamente del Cantón Rocafuerte, sino en la ciudad de Puerto Viejo. Él tenía muchos amigos, gente que lo estimaba mucho a mi papá y que tenía alguna ventaja o posición económica ventajosa, ¿sí? Yo recuerdo algunas personas, no voy a dar nombres porque obviaría de pronto a otros, pero yo me acuerdo claramente de una o dos, tres personas que inclusive lo visitaban a mi papá en Rocafuerte a dejarle los uniformes, los equipos deportivos para la selección de Rocafuerte o apoyar con dinero, con alguna cosa. eh, Porque mi papá le solicitaba, ¿no? Te comentaba en antes, por ejemplo, cuando habían los partidos a nivel provincial que eran de ida y vuelta en ese tiempo, es decir, Rocafuerte tenía que ir a Puerto Viejo y luego Puerto Viejo tenía que ir a Rocafuerte y que Rocafuerte tenía que ir a 24 de mayo y luego 24 de mayo tenía que ir a Rocafuerte. Entonces, como se comenzó a ver que Rocafuerte tenía un auge deportivo, que comenzaba a ganar partidos, que ya se veía un juego elegante, bonito por parte de las selecciones, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, la gente comenzó a compartir más esta experiencia, comenzó a querer apoyar. Entonces, mi papá hablaba y le decía, por ejemplo, a Ramiro Molina, Ramiro, no seas malo, ayúdame cubriéndome el costo de una abuela mechas, como tú decías hace un momento, ¿sí? Para llegar a la gente que quiere ir a apoyar a la selección de Rocafuerte. Entonces, esas personas iban y pagaban contrataban una abuela mecha y la ponían allí en el parque de Rocafuerte, 6 de la tarde, 5:30 de la tarde, ya estaba la gente bien merendada en ese tiempo, ¿sí? Y vestidas para acompañar a la selección de Rocafuerte a jugar a 24 de mayo, a Sucre, a Bahía, a donde tocara esa noche, ¿no? Entonces, de esa manera se logró tener recursos que ayudaran a solventar y a ejecutar lo que se planificaba en conjunto con la directiva, ¿no? Ahí se logró conseguir, me acuerdo, uniformes para las escuelas deportivas. Me acuerdo que habían donaciones de balones, tanto de básquet, de fútbol, donaciones de tableros de ajedrez, de mesas de ping-pong. Entonces, todo eso fue gracias a esto, ¿no? Al apoyo que recibió mi padre porque era una persona confiable, porque era una persona querida, porque era una persona apreciada, por la colectividad en general. Ya te digo, yo me acuerdo de un buen amigo, no voy a dar nombre, obviamente, pero me acuerdo de un buen amigo de San Plácido, ¿sí? Que él ya falleció, me dio mucha pena, yo lo estimé bastante, porque vi cómo él apreciaba a mi padre. ¿Sí? Para él era muy fácil ir y compartir un día domingo en mi casa, en Rocafuerte, cuando se desayunaba la fritada, ¿no? Cuando el caldo obligatorio de los domingos del mediodía era el caldo de hueso de quilla o el caldo de hueso de pata, acompañado de buen verde asado, del arroz con cocolón y todo eso. Entonces, este amigo, casi digo el nombre, él iba como un miembro más de la familia a mi casa y pasaba el domingo entero conversando en familia, como era lo típico en ese tiempo, ¿sí? Y era una persona que tenía dinero, que tenía granjas, que tenía terrenos, bueno, tenía mucho dinero él,
pero era una persona tan sencilla que eso hace que inclusive lo aprecies más, ¿sí? Entonces, así como él, había muchas otras personas que apreciaban a mi padre y por eso colaboraban y apoyaban económica y moralmente, ¿sí? Para que se ejecutaran las planificaciones. Y yo creo que también eso fue un factor muy importante para el éxito del deporte. Entonces, mira, que de pronto está la persona correcta en el momento correcto, ¿sí? Y no hay que darle todo el crédito a Francisco Dueñas, o el crédito lo tiene Francisco Dueñas por haber sido esa buena persona, ese hombre bonachón, ese hombre amigable y que tenía buenos contactos, buenas amistades que confiaban y que lo querían a él, ¿sí? Pero reconocer que el trabajo no fue solo de Francisco Dueñas. El trabajo de Francisco Dueñas fue contar con las personas correctas en el momento correcto y en la ubicación correcta. Y vuelvo a nombrar a Tuco García, a Pedro Romero, a Pedro Romero Zambrano, a Úbil Romero, a Carlos Julio García, bueno, así podría nombrarte a muchas otras personas. Cuando hablamos de esos personajes del buen básquet masculino, ¿de qué temporada estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? Mira, estamos hablando de la década de los 70 ya, ¿no? De los Pero el finales, masculino. el masculino y el Es femenino. decir, que fue predominante el básquet masculino en Rocafuerte. Realmente no, realmente más éxitos lograron en el básquet femenino. Y no quiero decir que el básquet masculino no era bueno, era un equipo aguerrido, era un equipo combativo, pero eran muchachos todavía, ¿no? Mientras que en Puerto Viejo también hay que reconocer, Puerto Viejo y Manta, existían unos monstruos del básquetbol que llegaron a ser seleccionados de Ecuador. Es decir, esa selección de Rocafuerte, en otro contexto, en otra temporada, hubiera arrasado como lo hizo en lo femenino. Pero se encontraron, por ejemplo, con Henry Pita, se encontraron con un César Vélez, se asombraron con un Edison Miranda, se encontraron, perdón, con un Edison Miranda, con un Pedro Pablo Gómez, con un, quien lleva ahora el nombre del Coliseo La California, se me escapa el nombre ahora, Pepe Saltos. Pepe Saltos, había un Cantos, me acuerdo también, ¿sí? Entonces, eran unos monstruos del básquet que llegaron a ser hasta seleccionados de Ecuador. Y que también las situaciones económicas de los jugadores distaban mucho de la realidad económica de los de Rocafuerte, ¿no? Mira, eso que acabas de comentar es interesante, porque yo me acuerdo que la Liga Deportiva Cantonal de Rocafuerte le compró zapatos Venus, perdón, zapatos Kids, ¿sí? A los seleccionados de Rocafuerte, porque muchos de ellos no tenían ni para comprar zapatos. Entonces, la dirigencia, incluido mi papá, decidieron, bien, vamos a jugar todos con zapatos Kids, de esos botines Kids, que eran Ujú. muy parecidos a los famosos Converse. Estoy dando marcas, lamentablemente se me escapó el dar marcas, pero eran los zapatos famosos de los basqueteros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se compraron, me acuerdo, ¿sí? Estos zapatos y con ellos jugaron una selección de Rocafuerte, mientras en Puerto Viejo pues, había gente que tenía zapatos, los Converse, habían unos zapatos acolchados, habían zapatos, bueno, extranjeros, comprados en el extranjero, era diferente, ¿no? Una camiseta muy sencilla en Rocafuerte, Voy mientras a que hacer, voy se a moda. hacer un comentario tal vez hasta chocante para muchos, pero esos kicks, pues después de ser usados 2, 3 horas y haber sudado bastante el pie, había que retirarse algunos metros de distancia, ¿no? Entonces ahí funcionaba muy bien el agua caliente con sal y encima el jabón, el talco pulvapiés. Pulpa. Tengo entendido que también se utilizaba para eso. Efectivamente, efectivamente, sí, tenía que prácticamente terminar un partido y lavar los zapatos porque si no la cosa era tremenda, ¿no? Era muy Pero distinto, por eso veíamos estas realidades dentro del deporte y porque unos lugares eran monstruos en relación a otros. Y no era tal vez por falta de calidad en el deporte, sino también por muchas situaciones de orden económico, ¿no? tú me hiciste recordar una anécdota que mi papá contaba, ¿no? Que cuando empezaron a practicar el básquet de Rocafuerte. Esa foto que tú ves allí, que tú pasaste hace un momento, es en la cancha de la Escuela Salesiana San Juan Bosco de Rocafuerte, ¿sí? Entonces, Esta. la anterior, no, esa de allí, ¿no? Eso que están viendo allí es
una foto en la escuela, es la cancha de la Escuela Salesiana San Juan Bosco, ¿sí? Una escuela donde yo estudié y que me la conozco muy bien. No me ¿Qué la año conocí. estamos hablando? Eso es de años 77, 76, 78, por ahí más o menos, ¿Ya ¿no? había coliseo? No había coliseo, Eso no, no ya había. mismo vamos a conversar. Y de Sí, hecho, lo que te quería comentar es que mi papá decía que antes que estuviera esta cancha en Rocafuerte, se entrenaba, óiganme bien, se entrenaba en canchas de tierra y con balón de fútbol número 5. O sea, no se podía entrenar con balón de básquet porque el balón de básquet se dañaba, se hacía chivolo, ¿sí? Si uno boteaba la pelota de básquet en tierra, en piedra, se hacía chivolo. Entonces, no podían entrenar con esto, sino que lo hacían con pelotas de fútbol. Entonces, imagínate tú esas condiciones. Entonces, cuando venían los muchachos de Rocafuerte, muchachos en esa época, ahora son hasta abuelos ya, y algunos lamentablemente no se encuentran, ¿sí? Pero imagínate tú venir de Rocafuerte, de entrenar en una cancha de tierra con balón de fútbol, ¿sí? Entrenar al básquet y venir al Coliseo Eloy Alfaro de Puerto Viejo a jugar en una cancha de parquet. tremendo. Sí, Hasta te rebalabas, hermano. Hasta te claro. resbalabas jugando al básquetbol, porque no estabas acostumbrado, porque los zapatos que tenían no eran los convenientes para jugar en un piso de madera. Entonces, esas anécdotas, ¿no? Pero que al final yo creo que esas condiciones hacen que la gente tenga mucho más, que valore mucho más lo que hace y le meta más ñequi, más esfuerzo. ¿Sí? Cuando tienes todo fácil, como que valoramos menos y como que nos esforzamos menos para conseguir metas y objetivos. Javier, esto significa entonces de que durante estas administraciones de tu papá y con todos los éxitos alcanzados, la oposición en la dirigencia fue poca o nula y que más bien hubo una unidad de trabajo para alcanzar los sitiales que llegó a tener Rocafuerte en esos tiempos en el deporte y especialmente en el básquet. Mira, en su momento sí, en su momento sí. Yo recuerdo cómo se reunían una cantidad de gente asombrosa y entre ellos estaban dirigentes deportivos, entrenadores de cada una de las disciplinas deportivas y los monitores, como te comentaba hace un momento, ¿no? Los monitores eran los asistentes técnicos, ¿no? Los conocidos como asistentes técnicos que ayudaban a los entrenadores a trabajar y a masificar el deporte. Es decir, había un entrenador, un cabeza, que daba direcciones técnicas a los asistentes y cada uno de ellos iba luego con un grupo de niños, de jóvenes, a entrenar. Esa fue la manera en que se logró que mucha gente en Rocafuerte comenzara la práctica deportiva. El hecho de conseguir éxitos deportivos a nivel de selecciones, la gente comenzó a ver con buenos ojos la práctica deportiva. Entonces, ahí se crearon las escuelas deportivas en donde habían, por ejemplo, 100 niños entrenando al básquetbol y habían 50, 100 niños entrenando al fútbol, ¿sí? Habían en menos proporciones, por ejemplo, en el ajedrez, porque de pronto no era un deporte tan popular, pero el fútbol y el básquet llenaban las canchas con niños, ¿no? Que querían practicar. ¿Por qué? Porque veían esos éxitos en esos deportistas, en esa gente, ¿no? Entonces, uno soñaba con verse, yo era niño en ese tiempo, te hablo en el año 78, yo tendría 8 o 9 años, ¿sí? Iba a los partidos y veía, ¿no? Veía con qué ganas, con qué ahínco, con qué garra jugaban nuestros deportistas, ¿no? Perdían, pero le metían mucho ñeque, muchas ganas. Y poco a poco uno fue viendo cómo esos deportistas comenzaron a ganar, comenzó a cambiar la historia, ¿no? Ya no eran los eternos perdedores, sino que comenzaban ya a perder, por ejemplo, con un Manta, con un Puerto Viejo, con marcadores más estrechos, ¿sí? Y entonces venía el ímpetu y la aspiración dice, la próxima le ganamos, o sea, ya estamos cerca, ya le vamos a ganar, ¿sí? Y efectivamente en algún momento Rocafuerte en masculino, por ejemplo, llegó a jugar de tú a tú con Manta, que eran los poderosos, los de Puerto Viejo, que eran los poderosos, pues, ¿no? Que ya jugaban de tú a tú. Ya la cosa no era tan fácil para Puerto Viejo y Manta y Chone tenían que sudar para ganarle a Rocafuerte en varones, ¿no? Y en cambio en mujeres la historia fue diferente. Mira que al principio Rocafuerte
le tocó enfrentarse también a unos monstruos del básquetbol femenino. Y ahí podemos nombrar a Julieta Arboleda, podemos nombrar a Carolina Cantos y a muchas otras que en este momento se me escapan, ¿no? Pero eran monstruos del básquetbol en Puerto Viejo, pues. No solamente que eran buenas jugadoras, sino que eran jugadoras de talla. Estamos hablando en promedio de una estatura superior al 1,70 en mujeres, que es bastante. Bueno, ¿Sí? yo tuve una prima, ya falleció lamentablemente, le decían deditos de oro, Marlene Chávez Molina, chiquita, menos de 1,65, colegio selecto, y que fue muy querida y muy respetada y paseó también su básquet a nivel nacional y también en los Panamericanos, aunque también algunas veces no pudo asistir por falta de dinero. Me acuerdo un poco del nombre de ella, no me acuerdo haberla visto jugar, pero sí recuerdo el nombre de Marlene Chávez, ¿sí? Y la escuché nombrar a mis hermanas, que son las mayores, ya te digo, yo soy el menor de 6 hermanos, ¿sí? Pero sí escuché el nombre. Y aquí es importante también recalcar, ¿no? Que no necesariamente todos los jugadores o las jugadoras en ese tiempo tenían que ser de estatura, ¿no? Dependía de la posición. Y normalmente los jugadores o los y las jugadoras más bajitas eran las mejores jugadoras, porque eran las más ágiles y eran las que normalmente jugaban en la posición de armadoras. ¿Sí? Entonces es la jugadora principal, la que llevaba el equipo, la que distribuía el balón, la que hacía jugar al resto. ¿Sí? Era la que iniciaba y normalmente a veces hasta terminaba una jugada practicada previamente en los entrenamientos. Javier, tú antes decías de que muchachos soñabas. Yo también me imagino verlo a tu padre, Francisco Dueñas Osaeta, también soñando. Y soñando no como iluso, sino como un visionario. Porque quienes sueñan son amantes de algo. Y él debió amar mucho al deporte, mucho a su tierra, para dedicarse por completo y lograr ese cambio significativo. Y también me preguntaba hace unos pocos momentos que tú mencionabas acerca del trato que le dieron tus abuelos cuando él dijo, papá, déjame ir. Cuando lo nombraron seleccionado y le dijeron, ¿a qué fuiste? ¿A estudiar o a jugar? ¿No ocurrió lo mismo de tu papá con tus hermanas y contigo? ¿Por qué ese cambio? Yo creo que de pronto, a ver, yo como padre fui un poco exigente y mis hijos comenzaron a cambiar y la sociedad y las generaciones cada vez son un poco más flexibles y más apoyadoras de sus hijos, ¿no? Yo creo que mi padre de pronto vivió esa amarga experiencia de que un padre estricto, rígido, le dijera no, ¿sí? Y él siendo tan amante al deporte, eh, eh, se dio cuenta de eso. Él fue el primer entrenador de mis hermanas. Él fue el primer entrenador de mis hermanos, ¿sí? Porque está incluido Renato también, que llegó a ser seleccionado y buen jugador de básquetbol. Entonces, eh, yo creo que si él fue el que los motivó y que nos metió en el tema deportivo, entonces obviamente él tenía que dar el apoyo. Y tanto fue el apoyo que cuando mis hermanas llegaron a ser seleccionadas ya de Manabí e ir a jugar a otras provincias, campeonatos nacionales, no se iban ellas solas, nos íbamos todos en familia, ¿sí? Todos. Y me acuerdo que mi padre tenía una camioneta roja, ¿no? Una camioneta roja de una cabina, en ese tiempo eran muy pocas las doble cabinas, ¿sí? Y nos íbamos en esa camioneta. No, me acuerdo haber ido a Cuenca, a unos campeonatos nacionales, me acuerdo haber ido a Esmeraldas, me acuerdo haber ido a Ibarra, O y me sea que acuerdo los colchones atrás para protegerse del frío eran buenos. no solamente era el colchón abajo y iba la lona con plástico encima, ¿no? Y uno iba acostadito allí y dormía todo el viaje, ¿sí? Hasta llegar a destino, ¿no? Pero esas cosas se guardan con un agrado, ¿sí? Porque era una fiesta familiar, ¿no? Entonces, pedían permiso en el colegio, en la escuela, ¿sabe qué? Me llevo a mi hijo, esta semana no va a poder ir, ¿no? Y después lo igualo, qué sé yo. Entonces, nos íbamos toda la familia. Y llegar al siguiente día después de tan largo viaje, porque para Quito eran 10 horas en esos tiempos, y con caminos empedrados, y llegar todo maltrecho y adolorido el cuerpo a jugar un campeonato.
Bueno, Bueno, ella vos- no, los seleccionados no. Yo sí, porque yo era el menor, entonces iba ahí con mi otro hermano, ¿no? Pero mis hermanas viajaban en bus con la selección de Manabí. ah, Los sacrificados éramos los familiares, pero realmente no era un sacrificio para nosotros. Para nosotros era una fiesta poder viajar y vivir esa emoción de ver a tus hermanas, a gente de tu pueblo, jugar y luchar y llegar a ser segundo lugar, tercer lugar a nivel nacional. Entonces, era motivante, ¿no? Era motivante eso. Javier, de todas tus hermanas, las tres hermanas que dieron tanta alegría y satisfacciones al deporte en Rocafuerte y en Manabí, que fueron seleccionadas, como tú mismo ya lo señalas, ya, de ese equipo de básquet que, del que nacen tres seleccionadas provinciales, ¿cuál fue la Cinco. que más destacó? Bueno, de ese equipo que están viendo allí, que fue el que ganó por primera vez, que ganó la primera vez un campeonato para Rocafuerte a nivel provincial, ¿sí? Y por eso es una abreviación. Mira, mira tú, ahí estamos en 1983, ¿sí? En ese año se ganó, por primera vez Rocafuerte ganó un campeonato provincial. Entonces, entenderás la emoción que sentía el pueblo y se organizó este reconocimiento. De esa selección de 12 jugadoras que tú ves allí, 5 fueron convocadas a la selección de Manabí. 5, ¿sí? Y las 5 jugaron por la selección, ¿no? De Manabí. Entonces, pero destacó más. Mira, yo conversaba con Katia. Para mí, Katia fue la mejor jugadora de las tres. ¿Sí? Era la armadora. Katia es la que está en medio ahí, la de número 4. ¿Sí? Ella es Katia. La 14 es Verónica. ¿Sí? Y la número 12 es Eliana. Mira tú, Eliana tiene allí en el año 83, ella tenía apenas 13 años de edad. Ya. 13 años de edad. Con 13 años ella fue convocada, con 14 años ella fue convocada a su primera selección provincial de Manabí. Imagínate tú, con 14 años. Katia tenía 16 años en ese momento, ¿sí? Y me acuerdo que en el campeonato, no recuerdo el año, pero en Chimborazo, en Riobamba, ¿sí? Se jugó un campeonato nacional en donde estaban monstruos femeninos monstruos del básquet nacional. Algunos recordarán estos nombres como las hermanas Yauch de Esmeraldas, ¿sí? Sandy Ford, yo creo que es uno de los Sí. nombres más reconocidos en el básquetbol, ¿sí? Está Eliana Dajic del Guayas, que eran mujeres que eran altotas, ¿no? Yo era niño en ese tiempo y tenía que mirar para arriba y me daba tortícolis y si me quedaba mirando mucho tiempo. Y Katia llegó a ser en ese campeonato a ser nombrada como la quinta mejor jugadora del país, pero nunca fue convocada a una selección de Ecuador. ¿Sí? Siendo la quinta mejor a nivel nacional, no fue convocada a una selección de Ecuador. Sin embargo, Eliana era la menor, ¿sí? O es la menor, eh, Eliana fue convocada a 5 selecciones de Ecuador, llegando a ser campeona bolivariana en los Juegos Bolivarianos en Cuenca en el año de 1985. ¿Sí? Fue su primera selección y fue campeona por primera vez. Miento, no fueron bolivarianos, no, bolivarianos, justamente, Juegos Bolivarianos en Cuenca en el año 1985. Después de los Juegos Nacionales de 1985 que se jugaron en Manabí, en Puerto Viejo. ¿Sí? Javier, Entonces, va- dime. vamos a ver un temita que me pica la lengua por tratarlo. Porque con tanto trajín, con tanto amor, con tanta dedicación y con tanta entrega de Francisco Señor Osaeta, Francisco Dueñas Osaeta, no hay el reconocimiento todavía para él. Colón Cedeño incursionó en ese campo tratando de conseguir de que el nombre de Francisco Dueñas Osaeta sea perennizado por todo lo que hizo. El Coliseo no existía y él empezó a trabajar para esa consecución posteriormente. Con todo lo que hizo,
Y ese pedido que se realizó, ¿por qué no se cumplió? Algún momento incluso yo fui parte de la discrepancia con Colón Cedeño en el sentido de que los nombres aborígenes y los nombres históricos no es que tienen que ser mantenidos en un espacio, sino que no tienen que ser olvidados. Pero en este caso era prevalente el nombre de una figura como Francisco Dueñas Osaeta, y que con todo lo que tú has dicho, con todos los argumentos que presentó Colón, sin embargo no fue reconocido su nombre, perennizado su nombre por el trabajo que cumplió. Mira, en nombre de mi familia quiero agradecer aquí públicamente y gracias por el espacio, Ramiro, de poderle agradecer públicamente. Nuestra familia se lo ha hecho el agradecimiento a Colón personalmente, pero aprovechar este momento con tu venia de agradecerle públicamente a Colón por ese aprecio y consideración que le tuvo a Pancho Dueñas. Colón es parte de un movimiento a nivel provincial de exjugadores de básquetbol, ¿sí? Que comenzaron a trabajar por hacer reconocer el nombre de algunos deportistas y dirigentes deportivos a niveles locales, ¿sí? Para que sean reconocidos, ¿no? Y así, por ejemplo, se logró retomar o recuperar el nombre de Lorgio Pinargote para el Coliseo de Manta, ¿sí? Se logró la designación del Coliseo de la California, el nombre de José Saltos, ¿sí? La misma labor se empezó a hacer en Rocafuerte y en otros cantones, ¿no? Tengo entendido que en otros cantones también se mantienen estas cruzadas. Junto a Colón hay otras personas a quien yo también tengo que agradecer. Por ejemplo, no me gusta dar nombres porque se te olvidan y luego puede provocar resentimiento, pero personas muy buenas, personas que yo me acuerdo de una anécdota, el ingeniero Juan Carlos Vélez, voy a dar este nombre, el ingeniero Juan Carlos Vélez, eh, y él me contaba cómo fue su experiencia en el básquetbol con mi papá. Mi papá los entrenó a ellos y dice, créeme Javier, que tu papá me mandó a llamar a la casa, a tu casa, me dice. ¿Y sabes para qué me mandó a llamar? Para decirme, mira, este es tu uniforme. Te has ganado ser miembro de la selección de Rocafuerte. Y me dice, créeme Javier, yo iba por la calle que no entraba en las calles. O sea, me sentía tan orgulloso de mí mismo, ¿sí? De las palabras que tu padre me había dicho, eh, que yo no podía dormir. O sea, él fue, imagínate, joven, ¿no? Era un muchacho tan emocionado porque había logrado llegar a ser seleccionado de Rocafuerte en básquetbol. Porque llevaba ya, mi papá le había entregado a él su uniforme. ¿Sí? O sea, ya nadie se lo iba a quitar, ya él de era selección. Entonces, esas cosas, y me lo contaba, una cosa es decírtelo yo y otra cosa es haberlo vivido en ese momento, la emoción con que Juan Carlos me lo contaba. Y él también fue parte de este grupo, de esta cruzada, porque se le reconociera el nombre de mi padre al Coliseo de Rocafuerte, ¿sí? Coliseo de los Pichotas. Eh, Esto quiere decir de que, y tú lo estás confirmando con todo lo que nos ha contado, de que Colón Cedeño no lo hizo por el aspecto solamente, no lo hizo porque respetaba y quería a tu papá, sino que lo hizo en merecimiento a un trajinar, a una labor, a una tarea, a todo el desplegamiento de una tarea permanente en beneficio del deporte. Mira, Colón era un enamorado de la dirigencia deportiva y del básquetbol de Rocafuerte. Colón era editorialista del diario, ¿sí? Y él siempre elogiaba el trabajo deportivo, dirigencial y deportivo que se hizo en Rocafuerte. Él siempre decía que tenían que tomar el ejemplo de Rocafuerte, con Pancho Dueñas a la cabeza, para ser replicado a nivel nacional, ¿sí? Que debía ser replicado a nivel de otros cantones e inclusive a nivel de federación deportiva, porque él decía que ni siquiera Federación Deportiva hacía el trabajo que se hacía en Rocafuerte a nivel directivo.
y al nivel deportivo. Entonces, Colón era un convencido de eso, ¿sí? Y todo el tiempo, y nunca perdía la oportunidad de decirlo, de expresarlo, estuviera donde estuviera, ¿sí? Escribía sus editoriales deportivos y lo hacía reconociendo el trabajo de Rocafuerte. Efectivamente, lo que tú dices, no solamente es la amistad, porque el reconocimiento que buscaba Colón y todo este grupo de personas, ex deportistas, inclusive seleccionados de Puerto Viejo, de Manabí, de otros cantones, que apoyaban esta cruzada, no solamente de Pancho Dueñas, sino de otras personas en otros cantones, es precisamente por eso, porque se buscaba reconocer este desempeño que han tenido deportistas y dirigentes en cada una de las localidades. ¿Cuál es la finalidad, Ramiro? ¿Sí? No es solamente de cumplir una satisfacción o un narcisismo, no va por ahí el tema. Yo creo que el tema va porque en nuestros cantones se ha deprimido tanto la práctica deportiva. ¿Sí? Ya no tenemos esa euforia por la práctica deportiva amateur. ¿Sí? Ahora la gente piensa en el deporte solamente porque espero que mi hijo llegue a ser un Messi para que me saque de la pobreza. En ese tiempo no, en ese tiempo se hacía la práctica deportiva por amor al deporte, por amor a la camiseta, porque nos gustaba practicar el deporte. Ahora no, ahora lo meto a una academia de fútbol porque quiero que se haga millonario y que me saque de la pobreza. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? El reconocimiento al esfuerzo de estas personas y hacer público el trabajo hecho no solamente por dirigentes deportivos, sino también por deportistas, ¿sí? Va hacia allá, hacia concienciar a una comunidad para que retome ese amor al deporte, ¿sí? Que retome no solamente por un afán de dinero, porque eso viene por añadidura, porque si tú te esfuerzas como deportista, si tú llegas a hacer grandes sacrificios para llegar a ser seleccionado, porque no crean que esto es fácil, ¿sí? No crean que ya porque mi papá es entrenador y porque mi papá es dirigente, yo ya voy a ser seleccionado. No, hay que sudar para ser un buen deportista, hay que sudar y sacrificarse para ser un deportista de élite, ¿sí? Entonces, esto no es fácil. Entonces, yo creo que va por ahí el tema, Ramiro. Javier, De lo el tiempo se nos agotó, el tiempo en radio y es una hora y sin embargo fue muy poco, muy corto el tiempo. Como última pregunta e inquietud, Javier, el padre, un gran deportista, los hijos grandes deportistas y seleccionados, especialmente las mujeres, me imagino que los hijos de los hijos también tienen que ser buenos deportistas. Mira, lamentablemente no se siguió eso y por más que nosotros como padres intentamos, sí llegaron a practicar, sí fueron buenos a nivel deportivo, sí, algunos sobrinos, algunos hijos, pero no se logró llegar al nivel de mis hermanas, ¿no? No llegaron a ser seleccionados de sus cantones donde están viviendo actualmente, no llegaron a ser seleccionadas de la provincia donde están viviendo actualmente, pero se cortó allí el deporte, ¿no? Se cortó el deporte, la práctica deportiva. Las condiciones sociales, las condiciones, no hablo solamente de las condiciones económicas, Ramiro, ¿sí? Las condiciones sociales son diferentes. Yo me acuerdo que antes yo con 8 años de edad o 10 años de edad salía de mi casa solo y me iba hasta la cancha a practicar el deporte, ¿no? Con el entrenador o con los entrenadores, que ese es otro tema que no hablamos también, que fue una parte fundamental del éxito deportivo. Los entrenadores extranjeros, inclusive, que llegaron a Rocafuerte, ¿sí? A hacer un trabajo formativo en diferentes disciplinas deportivas. La propia gente de Rocafuerte, que tenía experiencia, ¿sí? Y que también hizo un trabajo de entrenamiento deportivo. ¿Sí? Ese es un tema que quedó a un lado. Pero esas condiciones no se dan ahora, Ramiro. Ahora el padre tiene que tener tiempo para llevar a su hijo a la práctica deportiva, quedarse con él la hora que dura la práctica deportiva y volver a la casa. Antes las ciudades eran más pequeñas. En 4 cuadras tenías todo. En 4 o 6 cuadras a la redonda tenías toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, Y el chisme era rapidito. Yo recuerdo que a los 14 años o 15 años, a los 14 o 15 años, me pegué mis primeros tabacos y los compré.
tan lejos de mi casa, allí por el Monumento Pacheco, y yo vivía en la calle Espejo y Córdoba. A la media hora, la cachetada me zumbó en la cara, porque ya le fueron con el chisme a papá de que me habían visto fumando tabaco. Todos nos correcto. conocíamos y a todos nos conocíamos. Sí, y mira, esa es una de las condiciones que yo considero que nos limitan, ¿no? Y mi hijo, por ejemplo, mi hijo menor siempre me dice, yo quiero que me metas a una escuela de fútbol. Pero lamentablemente padre trabaja, madre trabaja, no hay quien se haga cargo. No, no puedes aventurarte a que una persona desconocida lo lleve y lo traiga. Sí, es un poco complicado. Yo creo que eso limita mucho. Las ciudades han crecido, ya no nos conocemos entre nosotros, como tú bien manifiestas. Ya los chismes no llegan tan rápidamente, si es que te llegan algún día, ¿sí? Pero yo creo que esas cosas limitan también, ¿no? Limitan. Y ahí viene, por ejemplo, una falencia de la dirigencia deportiva. Es decir, bueno, ¿por qué tener escuelas concentradas en ciertos lugares? ¿Por qué no masificar la práctica deportiva? ¿Por qué no ubicar escuelas deportivas en los diferentes barrios de la ciudad de Puerto Viejo, en los diferentes barrios de la ciudad de Rocafuerte, para que los niños y los padres no tengan que desplazarse tan largas distancias? ¿Sí? Yo para llevar a mi hijo desde mi casa, por ejemplo, hasta la cancha más cercana, tengo que tomarme 20 a 30 minutos, ¿sí? Sin Porque no es embargo, tanto la distancia, es el tráfico, es las ocupaciones, es tantas cosas que te impiden hacer eso. cuando tú hablas de ello y que se nos fue el tiempo, estaba recordando de que ayer no había necesidad de las escuelas deportivas, porque las propias escuelas se armaban con dirigentes de la propia barriada y los muchachos formaban sus propias escuelas y salían buenos jugadores, buenos deportistas. Y Este ha las sido un diálogo encantador y hermoso que hemos tenido sobre el deporte y el básquet principalmente y sobre ese conocido personaje y recordado personaje, Francisco Dueñas Osaeta. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Javier Dueñas Espinosa, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, como son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.